tiene una llaga en su pierna, está delicada. Y también te pedimos por Teresa Villanueva, tiene distintas enfermedades y nuestra hermana Edith está cargada por la situación. Te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que la palabra que les han compartido en este momento pueda tocar su corazón y pueda ser este momento en el que ellas, en lo profundo de su ser, te escuchen y tú las alcances. Ten misericordia de nuestro hermano Alejandro. Te pedimos, Señor, que tú le proveas de un empleo en donde él pueda congregarse, en donde él pueda estar contento, en donde él pueda estar feliz, y que no le demande mucho tiempo para que no descuide a su familia. Bendice a Alejandro, bendice a su mamá que ha estado delicada de sus rodillas. No necesitamos médicos, Señor, te tenemos a ti primeramente. Nuestra confianza está en ti para que hagas tú la obra, Señor. Queremos esperar y confiar en ti para que tú contestes nuestras oraciones. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno y porque nos bendices día con día. Tú nos bendices. Estamos en tus manos y queremos darte la gloria. Queremos exaltarte. Queremos reconocer lo grande y maravilloso que tú eres. Cantemos con todo nuestro corazón al Señor. Pongamos nuestro corazón en nuestras manos y ofrezcámoselo al Señor creyéndole. Pensemos en cada letra que vamos a entonar esta noche y hablemosle como en una oración al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. Llenas mi corazón. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Eres mi llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré.
te agobie la vida con su mucho afán y se llene tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca por lo que no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y de cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de él nunca se acabará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, te llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud nunca se acabará. Puedes descansar en su presencia. Que Él sea nuestro refugio, que Él sea nuestro sostén, que en Él podamos descansar cuando estemos abatidos, atribulados, preocupados, aún tristes.
tristes o desanimados, que en Él podamos poner toda nuestra esperanza, nuestra confianza. Porque Él no es como los hombres. Hay hombres que podemos fallar, podemos incluso traicionar. Pueden traicionarnos o pueden fallarnos, pero Él, Dios, es un Dios en quien podemos confiar. Él no fallará. Confía en el Señor, no te dejará. Su amor te sustentará. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, Él no fallará. Con su mano de amor Él te sostendrá. no fallará. Confía en el Señor, no te dejará. Su amor te sustentará. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, no te dejará. Con su mano de amor Él te sostendrá. Él no fallará. Confía en el Señor, no te dejará. Su amor te sustentará. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, Él no fallará. Él no fallará. Con su mano de amor Él te sostendrá. Cántalo con fe. Él no fallará. Confía en el Señor, no te dejará. Su amor te sustentará. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, no te dejará. No te dejará. Con su mano de amor Él te sostendrá. Él no fallará. Si confías en Él y dejas el temor, no te dejará. Con su mano de amor Él te sostendrá. En Él podemos confiar. Aleluya, sí. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayar podré.
soy muy débil. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca las luchas desmayan correr. Si tú estás conmigo, da la misma muerte. Aleluya. Así es, hermano. Dios nos sostiene cuando nosotros nos dejamos. Cuando Dios está diciéndonos, confía en mí, haz lo que yo te digo. Y nosotros decimos, sí, Señor, confío en ti, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces Dios nos sostiene. Pero si nosotros hacemos nuestra santa voluntad y no queremos hacer lo que Dios quiere y ni queremos confiar en Él, o no es que no queramos, simplemente no confiamos en Él porque ni le tomamos en cuenta, entonces no podemos decir, no podemos esperar que Él sea nuestro sostén. Dios va a decir, bueno, ¿cómo quieres que te sostengas si no te dejas? Entonces yo les quiero invitar, hermanos, que pongamos en Él nuestra confianza, que le hagamos caso, que le obedezcamos en lo que Él nos pide. Y por muy dura que sea la prueba, Él nos sacará adelante. Porque dice su palabra también en el Salmo 37, que aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Él sostiene su vida. Amén. Pero confiemos en el Señor. Amén. Por Jesús son ordenados los pasos del hombre, Él aprueba su camino. Y cuando cayere, no quedará postrado, porque Dios con su mano nos sostiene. Con su mano nos sostiene. Porque Dios con su mano lo sostiene. Y cuando cayere, no quedará postrado, porque Dios con su mano lo sostiene. Por lo que son ordenados los pasos del hombre, Él aprueba su camino. Y cuando cayere, no quedará postrado, porque Dios con su mano lo sostiene. Con su mano
Probando, probando. En el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 11. Capítulo 11. Bien, vamos a leer nuevamente el capítulo 11. Recuerdan que nos quedamos hace 15 días en la consideración sobre aquello que el profeta Elías llegó a decirle a Dios, sintiéndose como el único que había quedado, porque a todos los fieles de Dios los habían matado. A veces les decía yo que así nos sentimos, yo soy el único, pobre de mí. Y no es cierto, hay otros que han sufrido más que nosotros y que además también están de pie por la misericordia del Señor. Elías le dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado. No nos sintamos nunca así, sino digamos, Señor, si otros han podido por ti, también yo puedo por ti. Yo me he reservado, dijo, yo me he reservado, le dijo el Señor a Elías, 7,000 gentes que no han doblado su rodilla. Y no eran pocos, ¿se imaginan? El Señor le está diciendo, ¿tú estás solito? ¿Tú te crees solito? No. Hay 7,000. Poco le faltó que le dijera, además hasta mejores que tú. También en este tiempo, dice el Señor, ha quedado un remanente, un apartado, un grupo pequeño, ha quedado un remanente conforme a la elección de la pura gracia de Dios. Y así entrábamos a ese juego de palabras de la gracia y las obras. Y el apóstol está diciendo aquí que si es por regalo de Dios, entonces lo que hagamos que agrade a Dios no tiene que ver. No es que tú vayas a agradar a Dios. Hermanos, esto es importante que nosotros volvamos a remarcarlo. No estamos diciendo que no se agrade Dios con nosotros, pero si va a estar contento Dios con nosotros, va a ser sobre la base principal de lo que su Hijo Jesucristo hizo. Tengámoslo siempre presente. Una vez que nosotros hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador y en nombre del Señor vivimos una vida de buenas obras, el Señor va a estar contento, ¿sí? Pero su felicidad, si podemos llamarla así, no va a radicar tanto en que nos portemos bien como en lo que Jesucristo, su Hijo, hizo a favor de nosotros. ¿No hay duda en esto, hermano? Estoy preguntando para no tomar los miércoles de predicación nada más, sino si hay dudas en esto, es muy importante. Acuérdense bien, acordémonos que la salvación no es como nos enseñaron cuando en el catolicismo nos decían pórtate bien y te vas al cielo. No, hermano, porque nadie puede portarse lo suficientemente bien para lograr llegar a la gloria eterna. El pecado más pequeño de nosotros va a romper la comunión con Dios y entonces nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Así que la salvación nosotros la vamos a obtener por gracia, como un regalo del Señor para nuestras vidas, porque creemos en su obra y entonces Él dice,
a ti no te cuesta nada, yo pagué con la muerte de mi hijo, así que te doy la salvación porque tú simplemente estás creyendo en mí. Pero una vez que uno es salvo, entonces es ahí cuando viene el caminar en santidad, el caminar en las obras que de antemano preparó el Señor para que nosotros las hiciéramos, para que anduviésemos en ella. Y esas buenas obras, a diario el Espíritu nos va presentando de qué manera nosotros podemos actuar haciendo lo que Él quería que hiciéramos y así cumplir su voluntad y agradarle, desde luego que sí, pero por cuanto Él ya ha sido agradado por su Hijo. Esta mañana, después de nuestro ejercicio, y no presumo porque no soy muy constante, no vayan a creer, y todavía ni se nota además. A lo mejor ya cuando se note tampoco presumo porque, pero nos fuimos a desayunar y fuimos a visitar a la hermana Carmelita. Es la segunda vez que estamos ahí en su puesto, porque no me gusta ser gorrón. Como voy y no me cobra, pues por eso no voy seguido. Pero hablando de esto, de las obras que de antemano Él preparó para nosotros, llegué y ella es muy alegre, muy extrovertida, y luego, pastor, ¿cómo está? Qué bueno que me visita y bienvenido. ¿Qué le sirvo, pastor? Fulanita, ven, perengana, ven, sutana, ven. Y ahí vienen las del puesto de al lado. Miren, él es el maravilloso pastor del que yo les he hablado. Dije yo, pórtate bien, Guillermo. Maravilloso pastor. Si supiera que no es tan maravilloso ni nada, y a veces ni pastor, pero pues ellas sí se quedaron sorprendidas de que estuviera ahí su pastor. Iba yo todo chamagoso de mis pants del ejercicio y sudando hasta. Y entonces luego empezaron a decirme de ella, no, pues es que ella es muy alegre y nos anima siempre, y qué gusto conocerlo a usted. Y le digo, y me dice, pastor, yo quisiera pedirle que ore por fulanita. Le digo, si ella quiere, con mucho gusto. Siéntate aquí, le dije. Ya se sentó y pues estaba triste porque perdió a su mamá y me dijo algunas otras cosas, y entonces pude orar por ella y Dios me guió a orar por ella, a decir lo que yo creo que el Señor puso en mi corazón. Y cuando terminé de orar, ella estaba llorando y me dijo, déjeme darle un abrazo, estoy muy contenta ahora. Y ya nos despedimos, nos fuimos, y cuando veníamos de regreso le digo a mi esposa, mira, nosotros vinimos a desayunar y el Señor nos puso a esta persona por la cual orar. Y por eso es que menciono esto. Él tenía preservado, tenía escogida a esta mujer, y me movió para ir a desayunar allí. ¿Por qué? Porque el Señor quería que yo orara por ella. Yo no lo sabía, no me anticipó Carmelita. Así es como el Señor muchas veces prepara las buenas obras. O era algo que ya tenía Él desde hace mucho y decía, este es el día para que ore por esta mujer. Y por eso es que cada uno de nosotros todos los días debemos estar dispuestos a decirle, Señor, úsame como una herramienta, como un instrumento, Señor, úsame. Y estas obras sí son importantes y sí van a agradar a Dios cuando las hacemos en su nombre, pero la salvación solamente va a ser por la gracia de Dios. Eso es lo que el versículo 6 nos dice. Si es por obras, entonces ya no es por gracia. Pero si tú has creído en Jesucristo, entonces la salvación es por gracia, no por obras buenas que tú hagas. Y luego entonces el apóstol pregunta, entonces tenemos que preguntarnos. El pueblo de Israel, los judíos, buscaban a Dios. Lo buscaban, sí, y sin embargo no lo alcanzaron. Y sin embargo nosotros, que no lo buscábamos a la manera de los judíos, lo alcanzamos.
esta ironía, este contrasentido. Así sucedió. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros sí lo pudimos alcanzar? ¿Por qué otros no lo alcanzaron? Y dice aquí, fueron endurecidos. No dice se endurecieron, sino dice fueron endurecidos. Fíjense. Aquí tendríamos que preguntarnos, si ellos no se endurecieron a sí mismos en su corazón, ¿quién los endureció? ¿El diablo? ¿Quién endurece a aquellos que no alcanzaron? Podemos hablar del pueblo judío, pero también podemos hablar de algunos creyentes, no, de algunos impíos que todavía no conocen al Señor y tienen su corazón endurecido. Pero dice, no dice se endurecieron, dice los demás, los que no consiguieron, los que no son elegidos, esos fueron endurecidos. ¿Por quién fueron endurecidos? Levanten su mano. Nadie se atreve a decir, no le saquen. ¿Por quién fueron endurecidos? ¿Por Dios? Sí. Sí, es Dios quien los endurece. Y aquí vamos a explicar. Bájenle un poquito al volumen, por favor, creo que está un poco fuerte. Es Dios quien endurece, hermano. Claro que de inmediato tiene que surgir la pregunta, ¿Dios? ¿Cómo va a ser Dios quien endurece si además sabemos que su voluntad es que nadie se pierda? ¿Es posible que Dios endurezca el corazón de alguien? Bueno, la Biblia habla de Faraón, por ejemplo. Pero curiosamente, en ese caso, las mismas veces que dice y Faraón endureció su corazón, las mismas dice y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero hay algunos que ni siquiera endurecen su corazón en un sentido, porque el principio sigue siendo para todos a los que Dios endurece, es porque antes de antemano ellos mismos endurecieron su corazón quizá. Pero ¿por qué entonces Dios los endurece, hermano? ¿Qué opinan ustedes? Y miren, voy a seguir leyendo y después regresamos a este punto para contestar. Dice, fueron endurecidos. Versículo 8 dice, como está escrito ahí en Isaías 29:10, Dios les dio un espíritu de sopor. ¿Qué dicen otras versiones? De sueño profundo. Los embruteció, los endureció. Esa versión dice, les dio un espíritu insensible, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es una palabra muy fuerte, hermano. Dios haciendo esto en la humanidad. Si de algo debemos nosotros cuidarnos aún como hijos de Dios es de que no nos ocurra esto. ¿No creen que sería algo muy triste? Yo conozco algunos hermanos que ya nos abandonaron, que hace tiempo se fueron ya, que creo que les pasó algo así. Su corazón se endureció. Si antes eran sensibles, ahora ya no. Como dice ahí, son insensibles en su corazón. ¿Es posible que Dios pudiera endurecer el corazón de alguno de nosotros? Aquí claramente dice que los endureció, que les dio un espíritu de insensibilidad, de somnolencia, esto es, como borrachos. Los embruteció para que no vean con sus ojos, no oigan lo que tienen que oír hasta el día de hoy. Y luego también en el Salmo 69 el rey David escribe una profecía y dice, conviértase su mesa en trampa y en red, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo.
Qué fuerte es esto, hermano. Líbrenos Dios a todos. ¿Por qué razón creen que pudiera ocurrir esto en alguien? Y yo creo que sí tiene que ver con nosotros ahora, porque está escrito a los creyentes de Roma. Chevo, pásenle el micrófono a Chevo. Vamos a meditar en esto esta tarde, porque es algo muy fuerte, hermano. Desde luego, antes de que digas, Chevo, la pregunta tiene que ser, ¿nos puede pasar a nosotros? Porque si no nos puede pasar, pues, ¿para qué consideramos esto ya? Ahora, si nos puede pasar, entonces vamos viendo por qué, para qué y cómo podemos ser librados de esto, Chevo. Claro que sí, desde el capítulo 1 de Romanos, ahí nos viene diciendo versículos 24, 1, 24, 26 y 28. Sí. ¿Sí? Eso trata el endurecimiento del corazón. Versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Quién los entregó? Dios. Fíjense, qué bueno que Chevo vuelve a recapitular. Sí, ahí está. En esta misma epístola está. Versículo 26, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es Dios. Versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entrega a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Dios los entrega una depravación mental para hacer lo que no conviene. Así es. ¿Pueden ustedes imaginar a Dios entregando a la gente para que peque? Y todo es por no tomar en cuenta a Dios. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en mucho de nuestro caminar cristiano, entonces Dios, hermanos, ténganlo casi por seguro que nos va a enviar a eso. Porque cuando no tomamos en cuenta a Dios en mucho de nuestro caminar, entonces hacemos lo que nosotros queremos. Gracias, Chevo. Miren, hay dos cosas que hay que resaltar aquí. Dios, como un papá, muchas veces nos suelta, entiendas el término, nos suelta, nos deja. En un sentido para que nos zarandee el enemigo, el mismo diablo. A veces Él permite que las circunstancias nos golpeen y lo hace con un objetivo. Nos disciplina como un papá al hijo, ¿para qué? Nos corrijamos, para que volvamos a tomar el camino que hemos dejado. ¿Están de acuerdo? Lo hemos estudiado, en Hebreos lo dice. Y dice, no desmayes cuando eres disciplinado, porque el Señor al que ama castiga y al que toma por hijo lo disciplina. Para que tenga la bendición en ese cambio después de que le pega. Pero aquí estamos hablando de otra cosa distinta. A veces Dios lo que hace es entregarnos algún problema para poder reaccionar y cambiar, pero a veces el Señor lo hace ya de una manera más drástica, como con el pueblo de Israel, como con Faraón, como con aquellos que se llegan a torcer o a perder. Pero en el mejor de los casos, si solamente nos soltara o nos permitiera tener esta posición, esta actitud, pero no se ve que sea para arrepentimiento, sino como que ya nos soltó de la mano. ¿En quiénes puede ocurrir esto, hermano? Beto. Siempre que una persona, siempre que el Señor decide endurecer el corazón de alguien, es en función de su propio endurecimiento de que esa persona ya de antemano ha tenido con Dios. Es decir, Dios no va a endurecer el corazón de una persona que está dispuesta a obedecerlo. A ver, pues repite esto último, es importante. ¿Sí? Dios nunca va a endurecer el corazón de una persona que está dispuesta Dios a seguirla y a obedecerla. Nunca va a endurecer el corazón de una persona que está dispuesta a amar a Dios.
siempre va a ser en función de ese endurecimiento del corazón que esa persona decidió en relación a su rebeldía, Así es. a no creerle a Dios, a oponerse a la voluntad de Dios. Cuando alguien actúa así abiertamente, fragantemente en oposición, Sí. es cuando el Señor más lo va a endurecer. Sí. Sí, este es el punto, hermanos. Gracias, Beto. Miren, hermanos. ¿Recuerdan, David, el versículo donde dice que cuando Dios se enoja con alguien lo entrega al adulterio? Proverbios. Mande. Proverbios 5. A ver, vamos a Proverbios 22. Sí, creo que es por ahí. 14. Vamos a este versículo. Este versículo nos va a ayudar a entender un poco mejor, y hay otros más. 22:14 dice: hoyo profundo, fosa profunda, tumba profunda es la boca de la mujer extraña o ajena, dicen otras, o inmoral o prostituta. Hoyo profundo es la boca de la mujer extraña. Aquel, se está refiriendo a un hombre, aquel contra el cual Dios esté enojado caerá en esa fosa profunda. Tremendo esto. Yo sí le digo: Dios, no te enojes conmigo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de veras varones están? Y aquí sí se trata de los varones que, estando en una posición de privilegio como la que Dios nos ha dado a los pastores, llegan a caer en infidelidad. De acuerdo a este versículo, lo único que yo puedo deducir es que estaba Dios enojado con ellos. Imagínate que Dios se enoje contigo, varón, y te suelte de su mano y tú caigas en infidelidad y en adulterio. Adelante. Eclesiastés 7, un pasaje paralelo en Eclesiastés 7:26. Eclesiastés 7, 26. Por favor, pantalla. Un pasaje paralelo a esto que estamos leyendo. Eclesiastés 7:26. Dice así: y encontré algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadena. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Más claro, ni el agua, hermano. Fíjate que ese David yo no lo había ubicado así, yo me acordaba de este otro, pero todavía es más claro. Pónganlo por favor otra vez. Estamos analizando por qué es Dios quien entrega, por qué es Dios quien abandona, por qué es Dios quien quita su gracia, podríamos decir. Algo más amargo que la muerte, a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas, quien agrada a Dios. Aquí está en una forma positiva, quien agrada a Dios, pero en Proverbios 14, decía: aquel contra quien Dios esté enojado. ¿Se dan cuenta? Aquí nos habla de una manera positiva. Quien agrada a Dios se librará de esa mujer, pero aquel contra quien Dios se enoje caerá en esa fosa. Vemos entonces aquí, a veces le echamos la culpa al diablo. Ay, hermano, es que el diablo Sí, hay un diablo y sí nos tienta y sí nos pone tropiezos. Pero aquí estamos hablando de Dios, no del diablo. Aquí estamos hablando de que es Dios quien hace esto. Vamos otra vez a Romanos 11, por favor. Y la pregunta que yo les hacía era: ¿por qué?
¿Por qué Dios va a endurecer? ¿Por qué Dios va a dar espíritu de somnolencia o sopor o de embrutecimiento? ¿Por qué, a pesar de tener ojos, no van a ver y oídos y no van a escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué dice van a ser oscurecidos sus ojos para que no vean y su espalda les va a doler para siempre? Es Dios quien lo hace. Bueno, un por qué está en estos dos versículos. ¿Cuál sería la respuesta con base en estos versículos? Sobre todo en este último, en el de Eclesiastés. ¿Cuál sería? Beto ya lo dijo. ¿Quién lo repite, por favor, si ponen atención? ¿Cuál es la razón por la cual Dios puede parecer duro, parecer malo, parecer cruel? ¿Cuál es? ¿El no amar a Dios? ¿Solo eso? Levanten su mano. A ver, Marisa. ¿Por desobedecerlo nada más? ¿Cómo ves, tocayo? ¿Falta de fe? Daniel, allá tu primo, por favor. ¿Por qué razón Dios, que es tan bueno y lleno de misericordia, podría tener esta actitud hacia el ser humano? Voy a olvidarme tantito de ese último pasaje, y en el que leyó un papá de Romanos, dice que ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios y se entregaron a pasiones y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces eso quiere decir necedad. O sea, a causa de su necedad Dios los dejó y los entregó. Entonces pienso yo que muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. A causa de nuestra necedad causamos enojo en Dios. Él dice, ya mejor te dejo que hagas lo que quieras. Sí, hermanos, esta es más o menos la idea. Miren, hay otro versículo que me viene a la memoria de Proverbios, a ver si lo encuentran, que dice: no desmayes delante de ellos, para que no te haga yo desmayar delante de ellos. ¿Lo comprenden? Otra vez lo repito. Le dice Dios a un hombre: no desmayes delante de tus enemigos, para que no te haga yo desmayar delante de tus enemigos. ¿Quién pudiera decir algo respecto a este versículo y al tema que nos ocupa esta noche? ¿Qué querrá decir eso? No desmayes delante de ellos, para que no te haga yo desmayar delante de ellos. Ahí está más la clave de lo que vamos a terminar definiendo. Manos arriba. Fa. Por favor, ahí a Fa. Podría ser que no desmayes ¿cómo es? No Delante de desmayes ellos. delante de tus enemigos. Podría ser que no cedas ante el pecado o ante la tentación, porque después puede ser despedazado por esa misma situación. O sea, ya no poder encontrar una salida, sino... Es cierto, pero fíjate que termina diciendo: para que no te haga yo desmayar delante de ellos. De alguna manera Dios permite que puedas ya ser esclavo de eso. Está bien, gracias, pero hay algo más todavía. No solamente es que Dios nos suelte en este versículo y en lo que estamos viendo, tiene que ver con una actitud más o menos como esta. Fíjense bien. ¿No quieres avanzar? ¿No quieres ir por donde yo te pido? ¿Te quieres echar para atrás? Dice Dios: yo te termino echando para atrás. ¿No quieres de mí? ¿Me das la espalda a pesar de que yo te he llamado? Entonces te empujo más. Ese es el punto, hermanos. Esto es lo grave.
Porque está la antítesis, está la contraparte. También la Biblia nos habla mucho de que, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. O sea, si tú haces lo que yo espero que hagas con mi poder, yo te ayudo. Si tú quieres, yo te voy a ayudar. Si tú das un paso, te ayudo a dar 3 para adelante. Porque yo soy fiel, porque yo estoy contigo. Pero de igual manera, si tú no quieres, si tú haces esto, yo te empujo para que de una vez te vayas. Parece muy cruel, pero esta es la manera de tratarnos de Dios. Por eso a veces, hermanos, lo peor que nosotros podemos hacer es recular. Yo lo he dicho de otra manera, parecería que Dios dice, está bien, Satanás, pues éntrale. No quiere conmigo, ahí te lo dejo, tienes derecho. Pero cuando nosotros clamamos a Dios y le decimos, Señor, no me dejes de tu mano, sí quiero avanzar, sí quiero cambiar, sí quiero ir adelante, dice Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿No dice así? Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, ¿que qué? Yo los voy a hacer descansar. Pero los que no quieren, los que le voltean la espalda, como Chevo leía en el capítulo 1, dice que entonces, por no querer tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a la homosexualidad, al lesbianismo. ¿Saben qué es el capítulo 1? Alguien ha dicho, ¿y por qué habrá tanto homosexual? Perfectamente la Biblia nos dice por qué. Por el orgullo del hombre, porque no están tomando en cuenta a Dios, y entonces Dios los deja ser homosexuales. Así dice el capítulo 1 de Romanos. Léanlo y verán. ¿Perdón? Sansón es un ejemplo. No entendía, jugueteaba. ¿Se acuerdan de que yo le cambié el nombre? Sansón. No era Sansón, era Sansón. Y terminó ciego. Pero sin embargo, cuando vuelve a buscar a Dios, ¿sí?, se convirtió en un juguete de los filisteos cuando Dios lo había puesto para acabar con esa nación contraria al pueblo de Dios. ¿Qué dijiste, Daniel? Es que sí dijiste algo ahorita. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Entonces dice Dios, ok, quédate con tu verdad. Quédate con tu verdad. ¿No quieres? No solamente yo tampoco quiero, sino te ayudo a que no quieras, pues. ¿Quieres? Sientes que no puedes, pero quieres, yo te ayudo para que puedas bien. ¿Saben que ese es el Dios que nosotros tenemos, aparentemente cruel, pero es un Dios de sí o un Dios de no? Es un Dios justo, es un Dios que actúa a favor de los que quieren aunque no pueden y en contra de los que no quieren aunque parezca que pueden. A ver, David, por favor. Y es que Dios vez tras vez le estuvo advirtiendo al pueblo de Israel que se volvieran a Él, que lo buscaran, que le obedecieran, y si no lo hacían iban a venir consecuencias, y el pueblo de Israel por un ratito lo buscaba y después ya no, y hacían lo que querían, y así vez tras vez les mandaba profetas para que ellos corrigieran su camino, y parecía que lo corregían un ratito y después ya no. Y bueno, les quiero leer un pasaje en Jeremías 13 que es un poco chistoso, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando. A ver, vamos a ver Jeremías 13. En el verso 1 dice: esto me dice el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Luego el Señor me dio otro mensaje: toma el calzoncillo que tienes puesto y vete al río Éufrates, allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto
al Éufrates como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. No se ríen, hermanos. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido, pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Entonces recibí este mensaje del Señor: así dice el Señor, esto muestra cómo pudriré el orgullo de Judá y Jerusalén. Y aquí está la clave en el verso 10. Esta gente malvada se niega a escucharme, tercamente siguen sus propios deseos y rinden culto a otros dioses. Por lo tanto, se volverán como este calzoncillo, no servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser mi pueblo, este es en pasado, iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre, pero no quisieron escuchar. Y no quisieron. Es bueno el pasaje, sí se ajusta al contexto que estamos viendo. Versículos 9 y 10 los vuelvo a repetir, fíjense cómo dice. Así dice el Dios: de esta manera echaré a perder la soberbia de Judá. Cuando habla de soberbia es: yo no te quiero, Dios, yo no necesito, yo echaré a perder la soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa oír mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como esta faja o calzoncillo podrido, que para ninguna cosa es de provecho. He tenido que enfrentar a lo largo de mi ministerio y sobre todo últimamente un concepto que me duele expresar cuando sé de alguien que no quiere caminar. Yo veo muy afligidas a las mamás, por ejemplo, con los hijos que se portan mal y son rebeldes y soberbios, a los esposos que maltratan a sus esposas, en fin, a la gente que no quiere caminar. Y yo veo afligida a la gente que los ama y termino diciéndoles: mira, tú no eres más buena que Dios, no eres más bueno que Dios. Quizá lo que está necesitando es eso. ¿Cuántos saben que muchas veces no respondemos hasta que sucede algo fuerte? ¿Qué podría hacer una mamá cuando le ha dicho todo a su hijo? Le invita a que se porte bien, ya le pegó, el muchacho no quiere nada. Y le dice además: me voy de la casa. Ni modo, mijo. ¿Y qué posición debe tener? Bueno, la mamá decir: Señor, ten misericordia de mi hijo. Si va a tener que ser golpeado allá afuera, si va a perder una pierna o va a caer en la cárcel o va, nada más ten misericordia y que aprenda la lección de eso para que vuelva a ti, para que regrese a ti, Señor. No que la mamá lo esté empujando o quiera la mamá que le pase, pero a veces es necesario otro trato distinto con ciertas personas. Ni modo. Solamente es pedirle a Dios misericordia para que cuando esté en esos momentos de rebeldía, lo que le venga encima lo aproveche y pueda cambiar para voltear sus ojos a Dios. Beto. Precisamente esto que está mencionando es algo que todos debemos preocuparnos por cuidar, porque si vemos a través de los tiempos, el hombre ha querido depositar su confianza precisamente en aquello que lo condena, en sus pasiones, en sus deseos, en su soberbia, en lo que le conviene, en lo que cree que le conviene.
Y esto es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Así es. En la medida que el pueblo de Israel fue rechazando a Dios, en esa medida ellos fueron quedándose ciegos espiritualmente de manera como paulatina, al grado de que cuando llegó su Salvador ya no lo reconocieron, ya no pudieron identificar y creer a aquel que venía y que era la promesa que estaban esperando. Eso fue lo más triste, que cuando vino Jesús no lo reconocieron como el Mesías y aún terminaron matándolo. Qué tristeza. No estamos buscando solo la historia o algunos pasajes bíblicos o versículos, sino estamos fundamentándonos en esto, en la historia y en estos versículos, para reflexión de nosotros en este tiempo presente. Poder entender cómo es Dios y qué debemos nosotros hacer sabiendo cómo es Dios. En la vida no siempre se tienen todas las veces que uno quiera, las oportunidades que uno quiere. A veces, y lo sabemos bien, se pasa el momento, se pasa el tiempo, se pasa la oportunidad y después, como lo leíamos también en Romanos, en Hebreos capítulo 11, Esaú, aunque procuró con lágrima la bendición, ¿qué dice? Ya no la obtuvo. Pero hubo un día que también, y vean si no tiene que ver con esto, despreció lo que Dios le había dado, menospreció la primogenitura, dijo: a mí ¿para qué me sirve eso? El otro se aprovechó, pero Esaú la despreció y después, aunque lloraba: Padre mío, dame una bendición a mí también. Mi hijo, ya no tengo más bendición para ti. Hermanos, como hijos de Dios debemos reflexionar sobre esto y saber que cuando Dios nos dice avanza, más nos vale que avancemos, porque si nosotros nos oponemos, Él nos va a decir: entonces te voy a ayudar a retroceder. Esto es lo que está diciendo aquí. Claro que para Pablo, hermanos, esto era tremendamente doloroso, porque Pablo mismo era judío, aunque ahora ya perteneciente al pueblo de Dios, pero estaba diciendo todo esto a los gentiles para que ellos apreciaran lo que los judíos no apreciaron, para que ellos no perdieran lo que Dios les había dado al pueblo y lo despreciaron. Esa es la manera como Pablo está hablando, pero sigue pensando en sus hermanos los judíos. Pasemos al versículo 11, por favor. ¿Acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos para siempre? ¿Dejaron de ser pueblo porque no quisieron para siempre? ¿Nunca más tendrán oportunidad los judíos? Y Pablo, yo creo que gritó a la vez que escribió esta frase: en ninguna manera. Pablo todavía está anhelando, esperanzado a que sus hermanos los judíos, y también nosotros le pedimos a Dios que complete su voluntad en ellos, que no sean desgajados para siempre del olivo principal. En ninguna manera dice. Pero escuchen bien, hermanos gentiles que se convirtieron a Cristo, por la caída de ellos, de los judíos, el Señor trajo la salvación a ustedes, a nosotros los gentiles. Por un lado, para amarnos a nosotros e incluirnos, aunque en el plan original no estábamos incluidos. Si pudiéramos decir en el plan original, porque en el original, en el corazón de Dios también estábamos nosotros desde el principio. Pero en el plan que Dios tenía con los judíos, era con los judíos nada más. Y entonces dice aquí: ellos cayeron para que tú y yo pudiésemos ser incluidos. Dios es sabio, hermanos. Dios abarca todo. Pero además de que ellos caen para que nosotros seamos incluidos, también nos incluye a nosotros para que ellos sean provocados a celos. Imagínate que una mamá tiene un hijo
y este hijo se porta mal con la mamá y se va. Y de repente la mamá adopta a otro niño y lo tiene en su casa y el muchacho se entera que la mamá tiene un nuevo hijo. Posiblemente eso lo haga regresar y decir, oye, si yo soy tu verdadero hijo, ¿de dónde tienes a otro que ni siquiera es tu hijo? Esto es en un sentido lo que Dios ha querido hacer con los judíos. Yo recuerdo que cuando vinieron aquí, ese grupo que tengo o que tenemos ahí retratado, creo que está, sí, todavía está. Ahí está ese retrato. Los de acá luego vienen a ver. O si alguien se para y se los enseña. Ese grupo es el grupo judío de danza. ¿Cómo se llama? Magal. Sí, un grupo profesional de danza judía. Hace muchos años, ya ni recuerdo, vinieron acá. Y el grupo danzó. Y cuando vinieron, todos son judíos. Yo recuerdo que ellos vieron la menorá, el candelabro, y vieron algunas otras cosas. Éramos más judíos antes que ahora. Y yo recuerdo que me preguntaron, oigan, ¿y ustedes por qué hablan de Dios así? Del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y ustedes creen en la danza judía. Y ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Pero yo noté que su pregunta era con cierto celo. Si ustedes son cristianos, ustedes no son judíos. ¿Ustedes por qué? Ustedes no tienen derecho, casi me quiso decir. Porque después danzó el grupo. ¿Cómo se llama nuestro grupo? ¿Todavía? Besimejá. Y luego le ponen Besimejá. ¿Qué tienen ustedes que ver con el hebreo? No, y le digo, y todavía para meterle más candela, le digo, y cantamos en hebreo muchas cosas. Y me dice, ¿en hebreo? Sí. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Lo oyeron, lo danzamos. Decían, ustedes no son judíos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Eso quiere Dios. Eso ha querido Dios, que los judíos se sientan celosos de que nosotros hablamos con su papá como nuestro papá también. Y saben, sí ha habido algunos resultados y hay muchos judíos que se han convertido a Cristo. Muchos, a nivel mundial ya hay muchos judíos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el escritor de Ben-Hur, película que ahorita está de moda. ¿Sí está buena? Sí está buena porque la primera para mí fue muy buena, con Charlton Heston. ¿Esta está buena? Ah, bueno, vayan a ver, hermanos, la recomienda un pastor. Ben-Hur. El escritor, el que escribió el libro de Ben-Hur, era un judío. Ese judío que escribió el libro de Ben-Hur, antes, obviamente, de escribir el libro y de hacerse famoso con el libro, fue con su papá, según la historia cuenta. Y le dijo, abriendo el Pentateuco, que es la Torá. ¿Qué dije? No, la Torá son los libros. Mi querido Rubén, no me estés confundiendo, por favor. El Pentateuco son los primeros 5, pero la Torá es todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, ¿sí? Te perdono. Abrió la Torá en Isaías capítulo 53. Y ahí en Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?
subirá cual renuevo. Y continúa diciendo, fue menospreciado, herido, verle hemos y sin atractivo, de lo mal que está no tenía ningún atractivo como para desearlo. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿Cuántos creen esto? Hoy recibí una noticia, mi falta de fe, hermanos, yo espero que sea verdad, que la hermana Esther Márquez fue al doctor y el doctor le dijo que no tiene ya nada. Ella lo ha negado desde el principio y eso me da cierto temor de que ella esté otra vez queriendo decir que no tiene cuando sí lo tiene, pero que el doctor le dijo a través de análisis que sí era extraterrestre porque ya no tenía nada, así le dijo el doctor. Hemos estado orando por ella todos los días y confiamos que Dios perdone mi falta de credibilidad, que el Señor ha sanado de su cáncer a nuestra hermana Esther Márquez. Concédenoslo, Señor, plenamente. Y cuando este hombre que escribió Ben-Hur fue con su papá, le dijo: oye papá, para mí este pasaje de Isaías 53 es demasiado fuerte en relación a lo que los creyentes, los cristianos dicen, porque todo lo que aquí dice se ajusta mucho a Jesucristo. ¿De quién habla Isaías esto, papá? ¿De quién está hablando? Y su papá, por respuesta, le dio un bofetón. Y le dijo: te pego porque no tienes ni siquiera que dudar. Lo que Isaías escribe a él se refiere a Isaías y a ningún otro. Ahora nos da risa porque sabemos que Isaías no representó nunca esto que dije en el capítulo 53 y sí se ajusta perfectamente bien a la persona del Señor Jesucristo. Solo que 700 años antes Isaías lo estaba escribiendo a manera de profecía y los judíos ni por aquí les pasaba que se estaba refiriendo a Jesús. ¿Saben qué hizo ese hombre cuando su padre lo abofeteó? Ese hombre empezó a meterse más para analizar la verdad y cuando descubrió que sí se refería a Jesucristo se convirtió al cristianismo y entonces escribió el libro de Ben-Hur. Por eso es que el tema, ya no lo voy a decir para los que no, bueno, es la vida de Jesús y la vida de un hombre judío que chocaba con Jesús y pasan cosas muy preciosas en la vida de Ben-Hur. Así que Ben-Hur, siendo judío, se convirtió. Esto es lo que Pablo está deseando con todo su corazón, porque dice: ellos fueron salvos, o ustedes gentiles son salvos, porque ellos cayeron, pero también son salvos para que ellos se pongan celosos. Ahora bien, dije, fíjense bien, nos está hablando a nosotros el apóstol Pablo. Si la caída de ellos es la riqueza de nosotros y el fracaso de los judíos es la bendición de los que hemos creído sin ser judíos, imagínense ustedes lo que va a ser cuando Dios salve plenamente a los judíos. ¿Cuántos creen que fue glorioso que nosotros, no siendo judíos, seamos salvos? ¿Y cuántos creen entonces que los judíos que cayeron y no quisieron del Señor tengan misericordia de Dios y alcancen la salvación? Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 13 dice: porque a ustedes les digo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de ustedes los gentiles, quiero honrar mi trabajo, por si en alguna manera pueda yo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y vaya que si los provocó a celos Pablo, ¿o no? Tan los provocó a celos que también Pablo terminó muerto por los mismos judíos. No solo mataron los judíos a Jesús,
sino también a Pablo, otro judío. Vaya que si los provocó a celos. Al principio de su conversión dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba como el cuetero. ¿Qué quiere decir cuando decimos eso? ¿Por qué el cuetero siempre le van a chiflar? Si los cohetes truenan, le chiflan. Y si no truenan, más le chiflan. Esa es la expresión de decir nunca quedas bien con nadie. Pues Pablo estaba así. ¿Por qué? Porque siendo judío se convierte al cristianismo, pero antes los había perseguido a los cristianos, y entonces cuando está con los cristianos lo veían mal. Y hasta se decían, cuidado, cuidado, no vaya a ser que nos esté choreando para engañarnos y matarnos. Y cuando iba con los judíos para algún asunto y para hablarles, decían los judíos, aguas, aguas, ahí viene Judas. En el sentido de ser traidor. Ahí viene Pablo, el que era de nosotros y ahora ya se hizo cristiano. Qué situación, ¿no? Y cuando Pablo comienza su ministerio y empieza a ver milagros a través de sus manos y empieza a ver realidades y proclamas, él habló a los judíos muchas veces, aunque fue enviado por Dios a los gentiles principalmente. Y cuando hablaba con los judíos, bien que se encelaban y no resistían lo que Pablo les decía, se enojaban porque con la misma palabra, con la misma Torá, Pablo les demostraba que Jesucristo era el Mesías que estaba proclamado desde el Antiguo Testamento. Un minuto y nos vamos. Versículo 15 dice, porque si su exclusión, la de los judíos, el haber sido puestos fuera, trajo la reconciliación de los que no son judíos con Dios, imagínense lo que será cuando Dios los vuelva a admitir. Será como vida de entre los muertos. En otras palabras, será como si estuviesen resucitando los mismos judíos. Porque decía Pablo, si las primicias o los primeros son santos, también todo lo demás es santo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, aún las cortadas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose a los judíos, imagínense el árbol y viene el jardinero y raja las ramas y las saca del árbol, las descorteza o las arranca. Dice, si algunas ramas fueron desgajadas y tú, que no pertenecías al olivo, fuiste injertado en lugar de esas ramas que fueron quitadas, tú has sido hecho participante de la raíz y de la savia del olivo, refiriéndose a la vida de Dios. Tú que estás puesto en lugar de los judíos en el árbol verdadero, no te burles de los judíos que fueron quitados. No te burles de ellos que fueron arrancados del árbol principal. Debes de saber que tú, aunque ya estás en el olivo principal, tú no sustentas las raíces. Recuerda más bien que las raíces o la raíz que es Dios te sustenta a ti. Fíjense qué manera de, qué bonito, esto es todo un poema, hermano. Es una disertación filosófica profunda de veras. El hermano Marcos Vidal compuso un canto acerca de este pasaje de Israel. ¿Lo podemos oír? Lo podemos ver, si tú quieres, se puede proyectar ahí en el... Oírlo, ¿no? Oírlo y verlo. A eso me refiero, porque acá tenemos unas técnicas que en cosa de 3 minutos máximo, si no es que estoy exagerando, nos van a poner este canto para que veamos. Para que reflexionemos. Veamos la letra, oigamos letra. la música y nos quedamos en el versículo 18 para de aquí a 8 días y Dios nos da oportunidad. 11:18, ¿se acordarán? Vamos a oír el canto que tiene que ver con esto último del olivo, de las ramas, de los judíos, de los gentiles, de la gracia de Dios en nosotros.
2 minutos y medio. Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás. Las sombras del pasado jugarán, el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado y